Pues en esta mañana, si me queréis acompañar a la carta de Pablo a los Filipenses, Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9, un texto en el que he estado meditando últimamente y cuando pensaba y oraba sobre qué compartir aquí con vosotros, pues creo que el Señor me habló en este texto y creo que, que es una palabra de Dios para hoy, para nosotros hoy. Así que, como hace todo predicador o predicadora, pues debe buscar, ¿verdad?, una oración al Señor y preguntarle qué es lo que el Señor quiere. Cuando es un estudio sistemático de la Biblia, pues debemos estudiarla sistemáticamente, pero también hay momentos en que pues el Señor quiere hablarnos de una manera más directa, ¿no?, más completa para el momento, para la vida. Ahora voy a repetir el texto, no os preocupéis. Lo primero que te enseñan en el seminario, una de las cosas que te enseñan, muchas cosas, es que debes repetir el texto varias veces, para que entonces no os preocupéis, no os angustiéis, no, porque ahora lo voy a repetir, eso lo aprendemos bien. Y entonces estamos en Filipenses capítulo 4, versículos del 8 al 9. Con todo, aunque no se repitiera el texto, con escucharlo pues sería más que suficiente. Debemos oír más, ¿verdad?, y escuchar más. Y a veces pues no, es importante buscarlo y leerlo en nuestra Biblia, pero si no lo recibimos, ¿verdad?, si no lo oímos en nuestra mente, en nuestro corazón, pues de poco nos va a aprovechar. Pues en Filipenses capítulo 4, versículos del 8 al 9, escribe Pablo, dice: por lo demás, estaba hablando del gozo justo antes, dice: por lo demás, ¿no?, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Queremos que el Dios de paz esté con nosotros. Pues vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana, gracias porque es una mañana especial, porque esta mañana no se ha repetido nunca en el pasado, ni se repetirá en el futuro. Es un momento único, irrepetible, en el que podemos estar juntos, Señor, pues recibiendo la bendita persona de tu Espíritu Santo, hablándonos, Señor, y visitándonos. Gracias, Señor, porque Jesús, nuestro amado Salvador, dio su vida por nosotros en aquella cruz, fue sepultado, pero levantado por el poder del Espíritu al tercer día, estuvo dando mandamientos a sus amigos, a sus apóstoles durante 40 días después de resucitar, y ascendió glorioso a los cielos, desde donde volverá. Pero para no dejarnos huérfanos, envió su propio Espíritu, el Espíritu del Padre y del Hijo, para estar entre nosotros y en nosotros, como hemos leído en esta mañana. Así que gracias, Señor, porque te fuiste, pero volviste en el Espíritu y volverás ya de una manera final, en persona, a salvar y a buscar a todos los que te esperan. Gracias, Señor. Háblanos y que podamos contestar a tu palabra en obediencia. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. 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 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, el ejemplo, ¿verdad?, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Es hermoso que en la escuela dominical hemos hablado también un poquito de ese ejemplo que tenemos que dar, ¿verdad? Porque nadie puede dar lo que no tiene. Si no recibimos de Dios lo que tiene para nosotros, pues ¿qué podemos dar a este mundo? Porque en este mundo, con todas las noticias que vemos cuando prendemos la televisión, pues es para desmoralizarse, ¿no? Noticias de estafadores, noticias de sinvergüenzas e injustos de toda índole.
Se nos hace muy complicado. A mí se me hace complicado si me lleno de las noticias de los telediarios, pensar en lo verdadero, en lo que es verdad, en lo que es sincero, en lo que es auténtico, no en el engaño, en la mentira. Se me hace difícil a veces pensar en lo honesto, cuando vemos tanta corrupción, tanta insinceridad, tanta deshonestidad, y se me hace difícil pensar en lo justo cuando vemos tanta injusticia. Sabemos que en la persona de Cristo, en la persona de Jesús, encontramos todo lo que necesitamos. Pero vemos cosas más terribles, ¿no? Bueno, lo igual, en un mundo lleno de corrupción, de violencia, pues ahora tenemos más cerca la guerra en Ucrania, pero como sabéis siempre hay guerras en el mundo, muchas otras guerras que no son noticia en estos momentos, con muchísimos más muertos todavía, que con una sola persona que muera, ¿verdad? Pues ya es terrible, ¿verdad? Pero con tanta violencia, con tanto horror, pues se nos hace muy difícil pensar en todo lo puro, como dice la palabra de Dios, en todo lo amable, cuando vemos tanta falta de amor y de amabilidad, ¿no? Los unos con los otros. Tener buen nombre, buena fama, ser una buena persona, tener un buen testimonio, no solo en la iglesia, sino con los de afuera, en el resto de la sociedad de la que formamos todos parte, porque no somos un gueto, ¿verdad? Ni una secta que nos hemos pues apartado del mundo, sino que tenemos que impactar el mundo, pues es difícil, es complicado, porque parece que no está muy de moda ser una persona que tenga buen nombre, ser una persona que tenga buena fama, ser una persona íntegra, una persona recta. Como vemos, los políticos, los que están en eminencia, los que tenían que dar ejemplo, ¿verdad? Pues tristemente vemos que en la mayoría de los casos el ejemplo es absolutamente pésimo. Por lo tanto, solo nos queda poner los ojos en aquel que sí que es perfecto, ¿verdad? En Jesús. Si somos hijos de Dios, el carácter de Cristo se tiene que ver en cada uno de nosotros. Y así es como podemos impactar a este mundo. El Espíritu Santo produce verdad. El Espíritu Santo produce honestidad en nuestra manera de vivir. El Espíritu Santo nos produce en nosotros acciones justas, que vivamos buscando lo justo, haciendo lo justo, denunciando la injusticia, luchando entre comillas contra la injusticia y por la justicia en este mundo, en el ámbito en el que nos movemos, sea en el laboral, en el familiar. No podemos vivir de otra manera. Cuando pienso en tantos mártires modernos que, por ejemplo, son asesinados por defender el medio ambiente, sobre todo en Latinoamérica, ¿verdad? O periodistas que son asesinados por decir la verdad, ¿no? Pues pienso, ¿cómo los cristianos? ¿Dónde estamos, no? Porque debemos de enseñar la verdad en persona que es Cristo, ¿no? A otras personas, ¿no? Sin miedo a sufrir esa persecución, cuando otros están dando su vida por defender la tierra, ¿no? En la que vivimos y de la que fuimos tomados, ¿no? Así que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, como nuestro pastor nos enseñaba en esta mañana, pero de verdad, no decir que estamos llenos del Espíritu Santo y que luego no se vea el fruto, como decía en el ejemplo que ha puesto Eli esta mañana, ¿no? Que en una reunión se juntaron 100.000 personas en un lugar del mundo que da igual el lugar, ¿no? Y todos presumían de estar llenos del Espíritu Santo. Y eran de una misma región. Y se preguntaba, bueno, si esos 100.000 de verdad, hombres y mujeres, estuvieron llenas del Espíritu Santo, no habían cambiado ya esa región del mundo. El Señor no había hecho ahí tremendos milagros y maravillas, y había miles y miles de conversiones, cuando en ese país que ha nombrado, en esas regiones, el Evangelio está retrocediendo, no avanzando. Gracias a Dios en Europa está avanzando, no retrocediendo. El Espíritu Santo produce pureza en los corazones de los hombres. Pureza. Necesitamos tanta pureza. Si encendemos la televisión, prácticamente, aparte de los documentales de animales de la 2, pues mucha impureza es lo que recibimos, ¿verdad? A través de la televisión. Amabilidad. Cuánto ladrido humano hay a veces entre
los hombres, las mujeres, incluso los matrimonios, que se labran, ¿no?, unos a otros. Y amable es el que se deja amar. Como el agua potable es la que se puede beber, la persona amable es la que se deja amar y la que atrae hacia sí el ser amado, el ser amada. Por eso Cristo es el amor por excelencia y el hombre más amable de la historia, y por eso le amamos, ¿no? Porque es digno de ser amado, de ser codiciado, de ser deseado, porque Él es el más amable de los hombres, ¿no? Buen nombre, ¿no? Pues a algunos ya no les importa, ¿no? Eso del buen nombre, ¿no? Pero como os digo, entre cristianos estas cosas, pues impuras e indignas no se deberían de dar. Pero damos gracias a Dios que estamos en un proceso de transformación y de crecimiento. Nadie puede decir en el día de hoy, Señor, yo ya estoy completo, yo ya no tengo ninguna impureza, ninguna falta de honestidad, ninguna injusticia, ninguna falta de amabilidad. No, porque estamos en un proceso de transformación. Pero ese proceso, que es la santificación, de lo que vamos a hablar en esta mañana, debe continuar, no se puede parar, no se puede frenar. Y algún día pues llegaremos a la meta y a la estatura de Cristo, a un varón perfecto. Así que el Señor, que es el Espíritu, como dice la palabra de Dios, produce santidad en su casa, en su pueblo. Como dice el Salmo 93, ¿verdad? Y versículo 5, la santidad conviene a tu casa, a la casa de Dios, al pueblo de Dios. Y la santidad no solo nos conviene, no solo nos beneficia a nosotros, porque el que vive en santidad vive tranquilo, vive en paz, sino que es la señal inequívoca de que verdaderamente somos seguidores, somos followers de Jesucristo, ¿no? Somos discípulos y discípulas de Jesucristo. En el texto que hemos leído, Pablo dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por lo tanto, la santidad que Dios nos ha apartado y nos ha llamado a ser santos, somos santos apartados, pero nos llama a ser santos, como hemos cantado, a ser puros y limpios como Él es santo, no es una opción, porque el Señor dice que sin la santidad y sin la paz no veremos al Señor. La cosa es muy seria, ¿no? Seguid la paz con todos, Hebreos 12:14, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, ¿no? La carta a los Hebreos es una seria advertencia para los cristianos que sufrían persecución. Está escrita en un ambiente de tremenda presión del Imperio Romano y de muchas presiones, de también la persecución por los judíos que Pablo, sabéis, era uno de los que perseguía la Iglesia, pero luego tiene un encuentro con Cristo y se convierte, ¿no? Había mucha persecución, se escribió antes del año 70 después de Cristo, se sabe porque Dios dice que todavía los sacrificios se hacían en el templo, y sabemos que en el año 70 pues el general romano Tito, que luego llegó a ser emperador, entró en Jerusalén y destruyó Jerusalén y el templo y todo, ¿verdad? Pues había mucha persecución, había mucha opresión contra los cristianos, había muchas tentaciones para abandonar el camino de Cristo, con lo cual el autor de Hebreos les quiere poner sobre aviso para que no se dejen arrastrar ni seducir por el pecado. Tenían que tener mucho cuidado de no deslizarse para llegar a la meta victoriosos, guardando la santidad de Dios. El Señor, que ha dicho: sed santos como yo soy santo. Y esto es algo muy importante en este momento, donde Dios quiere enviar un avivamiento. De hecho lo está haciendo, un despertamiento de su Iglesia, y pasa por esa santidad. Porque, como repito, ¿qué vamos a dar afuera si no lo tenemos nosotros dentro? Entonces necesitamos esa santidad, esa pureza de Dios en nosotros, para ser sal y luz en este mundo. Porque para ser impuros, pues ya tenemos todo a nuestro alrededor. Para ser no santos, ya tenemos todo a nuestro alrededor, lo tenemos muy fácil. Pero para ser santos lo tenemos más difícil, porque todo el ambiente es bastante hostil en este sentido. Sin santidad nuestra vida peligra y no hay paz posible. Fijaros que la palabra siempre une la paz
con la santidad. Seguid la paz con todos, la armonía y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Van unidas. Si vivimos en conflictos constantes con todo el mundo, es muy probable que será por nuestra falta de santidad. Porque el que tiene santidad de parte de Dios, tiene la paz del Señor. Vive en paz, vive en armonía. No es una persona que se enfada y que entra en conflicto siempre con todos. Es una persona paciente. Es una persona que espera que Dios actúe. Es una persona que ora al Señor y espera la respuesta de Dios. No es una persona que entra, ¡oh!, ¿verdad?, y arrasa con todo, ¿no?, como el elefante en la cacharrería. Sin santidad no hay armonía. Por eso Pablo, en el texto que hemos leído, pues lo une, ¿no? Esto haced, y termina diciendo, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Muchos pensábamos, llegó la pandemia, el mundo va a cambiar, ¿no? O algo va a cambiar en las personas, o esto va a cambiar el mundo. Bueno, lo ha cambiado en algunas cosas, pero yo creo que sí que hay cosas, hay gente que en ese confinamiento, en esa inseguridad de ver que cualquier cosa es posible, ¿verdad? Un volcán que entra en erupción, una guerra que podría ser la tercera guerra mundial si se va de las manos, es decir, y muchos decían, ¿qué falta ya? Que nos invadan los extraterrestres, ¿no? Pues, o sea, en un mundo en el que todo el mundo se ha dado cuenta de que nada es seguro, pues sí que ha habido personas que han buscado a Dios, han clamado a Dios, porque Dios sí es seguro. Realmente es el único lugar de seguridad es el Señor. Es la única roca firme, estable, el único cimiento estable donde venga lo que venga, ¿verdad? Nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia, pasado el huracán, va a quedar firme como Jesús nos enseña, ¿verdad? Si estamos en el Señor, si estamos obedeciendo al Señor, amando al Señor, viviendo sus mandamientos, porque los mandamientos, la santa ley de Dios, es lo que expresa el carácter santo de Dios. Si Dios no nos hubiera dicho lo que tenemos que hacer, pues sería muy difícil, ¿no?, saberlo, pero Dios nos lo ha expresado. Por eso Jesús ha dicho, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿verdad? Y el que tiene sus mandamientos y le ama, pues dice Jesús que el Padre y el Hijo vendrán a él por el Espíritu Santo y tendrá la presencia de Dios, tendrá la paz y la santidad. Estamos asistiendo a un tiempo especial de Dios. Como os decía, un despertamiento de su iglesia, que va a significar también un impacto en la sociedad y que muchas personas se acerquen a Dios y se conviertan al Señor. Y eso empieza por una gran abundancia de santidad y de paz en las vidas de los fieles. La fe no se nos ha dado solamente para creer cosas, o creer que Dios existe, que Dios es bueno. Eso es bastante importante. Pero la fe se nos da para que seamos fieles. No para que seamos meramente creyentes, sino para que seamos fieles. Acuérdate que toda la Biblia enseña que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hay que perseverar fieles hasta el fin. Si no hubiera una guerra, una lucha espiritual, como Ricardo nos ha recordado, pues si el enemigo estuviera ya aniquilado, si sus demonios no actuaran en el mundo, si el pecado estuviera destruido completamente, pues no tendríamos que preocuparnos de nada, pero todavía hay una lucha espiritual. Y el Señor está limpiando su iglesia, está purificando su iglesia, de la cual tú y yo formamos parte, preparándola para la evangelización de esta generación que nos ha tocado vivir, y también para que Cristo en su venida halle una iglesia limpia, ¿no?, sin mancha, ¿verdad?, sin arruga ni cosa semejante. Una iglesia purificada, ¿no? Lo que el Señor está haciendo por medio de su Espíritu, derramándose abundantemente, es preparar un pueblo, una comunidad limpia de pecado y de maldad, donde se recupera el primer amor. Y el primer amor no es nada más y nada menos que la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El primer amor es Cristo. Si tú vas a ser parte del avivamiento, si tú vas a ser parte de este mover de Dios que va a impactar esta tierra, de España y de Europa, tienes que reconocer que el más amable, el que es digno de ser amado, de ser adorado, de ser deseado, de ser codiciado
como emplea el Cantar de los Cantares, ¿no? Hablando del amado, ¿no? Mi amado es más codiciable, ¿no? Que cualquier joven, ¿verdad? El primer amor, es decir, el servir a Cristo, el amar a Cristo, el obedecer a Cristo, el seguir a Cristo, el empaparte del Espíritu de Cristo, tiene que ser lo primero en tu vida y en la mía. Y si estamos aquí vivos es por eso, para trabajar para Cristo, como para el Señor, para hacer todo lo que hacemos en la vida impregnado porque Cristo está en nosotros, por su Espíritu, y queremos que otros le conozcan, porque Dios es el amor, Dios es todo, Dios es suficiente, solo Dios basta, decía nuestra Teresita de Ávila, ¿verdad? Y es verdad. Cuando eres pecador o pecadora, tú te das cuenta porque nada te sacia. El pecado es algo insaciable, nunca se cansa, nunca tiene suficiente, siempre quiere más. Pero cuando hallas el perdón y la gracia de Dios, cuando te encuentras con el Señor y le entregas y te rindes a Él, para que Él entre tu vida y la haga nueva, entonces te das cuenta que te sientes saciado y que todo te sacia y que todo te es suficiente. Se llama contentamiento, ¿verdad? La Biblia habla de el contentamiento. Y tengamos poco, tengamos mucho, tengamos abundancia o estemos padeciendo necesidad material o económica, estamos alegres porque estamos locos por el Señor, locamente enamorados. Porque el gozo del Espíritu Santo sobrepasa toda angustia, todo afán de este mundo. Eso es ser cristiano, eso es ser iglesia primitiva. Por eso, como decía vuestro pastor, a veces la iglesia parece que está a años luz del primer amor que se vivía aquí, lo que leemos aquí. Y el avivamiento es recuperar lo que la iglesia en siglos ha ido perdiendo. El cristianismo es Cristo, nada más y nada menos. Luego los hombres hemos añadido y ya lo hemos ido tapando, ¿no? Cristo es el centro de la vida, de las familias, de la comunidad. Cristo quiere ser el centro de tu vida. Que tú te acuestes y te levantes cada mañana pensando en el amor del Señor, recibiendo su amor, estando deseando dar ese amor, escuchar la voz del Señor que te habla dentro de ti. Eso es ser cristiano. Todo lo demás, toda la religión ha tapado la experiencia personal y comunitaria con el Señor. Aquel Espíritu Santo que decía: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual yo los voy a encomendar, para esa obra misionera. El Espíritu Santo es el mismo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Sigue hablando exactamente de la misma manera, porque Dios no cambia. Y sigue llamando a hombres y mujeres de la misma manera. Y sigue limpiándolos del pecado y de nuestra maldad de la misma manera. Dios no cambia. Hace las cosas igual, exactamente igual que hace 2000 años. Vivir para Cristo ya no es una opción. ¿Sí? No es una opción más en la existencia diaria, o un accesorio, o un adorno para el día domingo. No, ser cristiano es ser de Cristo y dejar que Cristo lo llene todo, lo empape todo en nuestra existencia, ¿no? Y este avivamiento, hay muchos hermanos y hermanas que lo quieren, porque claro, si tú no lo quieres, yo estoy aquí para convencerte, y no yo, sino para hablarte y que el Espíritu Santo pueda convencerte que quieras este avivamiento, que quieras esto genuino de Dios, porque si no es genuino la religión no sirve de nada. Porque la iglesia o será carismática o no será. No sé quién dijo esa frase, pero es verdad. Si la iglesia no tiene los carismas, los dones del Espíritu Santo, si la iglesia no tiene la vivencia sobrenatural y espiritual de Dios en el Espíritu, en medio de ella, va a ser una religión más. Bueno, la religión verdadera. ¿Qué me sigue? A mí no me importa la religión. Me importa que Dios esté moviendo en mi corazón, en tu corazón, en el mío. Que Dios esté actuando y que yo se lo esté permitiendo. Que yo me ponga a sus manos. Eso es ser cristiano. Lo demás es toda apariencia, es rito. Bueno, creo que me entendéis porque yo siempre os he predicado más o menos lo mismo. Ese avivamiento del que Dios quiere que tú formes parte, que yo forme parte, está provocando una dinamización de la iglesia. Y doy gracias a Dios porque veo que esta iglesia, esta comunidad de fe, está siendo dinamizada por el Espíritu Santo, ¿verdad?
ese avivamiento del Espíritu produce un deleite maravilloso, una alegría indescriptible que si no la has sentido nunca, pues debes pedírsela al Señor. Porque yo sé que muchas veces, los que llevamos años de ser cristianos, experimentamos ese primer amor, ese amor deleitoso, esa alegría, ese gozo, esa gozada de estar con el Señor que lo impregnaba todo. Pero luego suele pasar que se va apagando ese gozo, se va apagando ese primer amor y se entra en una especie de rutina eclesiástica, ¿no? Y todos pasamos por épocas así de frías, secas, de desiertos. A veces son necesarias para que busquemos al Señor, para que crezcamos y aprendamos, ¿no? Y volvamos a Él y nos demos cuenta de que en el mundo no vamos a encontrar nada puro, nada que nos sacie realmente, ¿no? Y volvamos al Señor, que es fuente de todo bien, ¿verdad? La fuente de todo bien, de toda cosa buena. Así que yo estoy aquí para recordaros esto en esta mañana, ¿no? Que debemos buscar a Dios como nuestro primer amor. Y el Señor dice que si buscamos ese amor, esa justicia de su reino, que Él reine en tu vida y en la mía, todas las demás cosas nos serán añadidas. Todos esos afanes por lo material, por lo del mundo, esa amistad con el mundo que a veces en esa injusticia que nos ataca decimos, bueno, vamos a bajar el listón, vamos a dar nuestro brazo a torcer, porque el mundo es que funciona así, en el mundo hay mentira, en el mundo hay engaño, si no, no vamos a prosperar, si no nos hacemos como ellos. No, tenemos que darnos cuenta de que eso no funciona. Tenemos que ser santos y puros. Y para eso hay que pedir la ayuda, la asistencia del Espíritu Santo, del Santo Espíritu de Dios, que es santo, el único que puede producir santidad y paz y alegría y de todo lo bueno en nosotros, aunque el mundo se esté haciendo añicos a nuestro alrededor. Solo el Espíritu Santo puede producir eso, es sobrenatural, nada lo puede dar, ¿no? Por eso el Señor quiere ponernos a trabajar en ese sentido, ¿no? Pero cristianos apagados, cristianos tristes, cristianos religiosos no van a impactar este mundo. Solo hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo. Y lo primero necesario es la santidad personal, como os decía, la tuya y la mía. Yo estoy aquí para recordarme a mí mismo y a vosotros que la Iglesia está formada por personas. Y por eso mi santidad personal, tu santidad personal, es lo primero que tienes que cuidar delante de Dios. Digo, hay mucho bombardeo a nuestro alrededor. Cada uno tiene su lucha con esto, ¿no? Pero no debemos olvidar que la santidad no solo conviene a la casa de Dios, sino que no es una opción. Si queremos que Dios esté con nosotros, tenemos que vivir en santidad. Tenemos que vivir en la paz de Cristo. Y sin santidad no hay paz. No hay paz. Tú lo sabes, yo lo sé. No fuimos creados para pecar. Fuimos creados para vivir en santidad eternamente delante de Dios. Perdimos esa santidad porque pecamos. Perdimos la vida eterna porque pecamos. Y empezamos a morir hasta que llega el momento de la muerte. Pero Cristo nos devolvió la santidad y nos devolvió la vida eterna que habíamos perdido. El enemigo está atacando con furia la santidad de los fieles. Si tú eres fiel al Señor y quieres serlo, te darás cuenta de que tu santidad está siendo atacada. Está intentando obstaculizar el crecimiento de la santidad porque sabe que si los cristianos no crecemos en santidad, la evangelización no se para y además no tiene efecto. Porque ¿qué van a ver en nosotros si no somos distintos? Si hacemos lo mismo que el mundo hace, si amamos las cosas de este mundo, si caemos en los mismos pecados que este mundo, ¿cómo vamos a ser salvos? Sin santidad no podemos impactar absolutamente nada, ni a nadie. Tristemente, voy a leer un texto y ya voy a ir terminando. Tristemente la Iglesia cristiana ha pasado por muchas épocas en el pasado, donde se ha dado una enseñanza confusa sobre lo que era la santidad. Se dio una enseñanza confusa entre lo que es la gracia y la ley, ¿no? Como si fueran cosas que se autoexcluyen a sí mismas, ¿no? Y muchos
lugares se llegó a decir que, bueno, que como tenemos la gracia de Dios, pues que no hay que vivir en los mandamientos. Y no sé, y muchas veces pues se ha dado una especie de carta blanca a los cristianos para pecar. Y eso ha sido el mayor destrozo que el enemigo sutilmente ha introducido en las iglesias cristianas, ¿no? Como estoy bajo la gracia, ya no estoy bajo la ley porque estoy bajo la gracia. No estás bajo qué ley, bajo la ley del pecado que te lleva a la muerte. Pero lo que dice mi Biblia en Hebreos, que es el Nuevo Testamento, en el capítulo 8, versículos 10 y 11, es que el nuevo pacto consiste en que el Espíritu Santo graba la santa ley de Dios en las tablas de mi corazón. Ya no está en tablas de piedra, está en tu corazón y en el mío, es interior. Eso es el nuevo pacto de la sangre de Cristo. Que Dios tenga misericordia de los que por ignorancia, porque les enseñaron que como viven en la gracia de Dios, los mandamientos se han diluido, ya los 10 mandamientos no les interesan, la santidad no interesa, y mucha parte de la iglesia, históricamente hablando, como sabéis, pues ha vivido en un maridaje con el mundo, ¿no? Y pues del templo a la taberna emborracharse, o de la iglesia a etcétera, etcétera, y vivir casi sin que haya diferencia entre los que están en la iglesia o se autodenominan cristianos con las personas que hay en el mundo. Y ese ha sido el mayor drama, o uno de los mayores dramas de la historia de la iglesia. Bueno, de hecho que iba a terminar leyendo un texto y voy a hacerlo para no cansaros. En la segunda carta del apóstol Pedro, en capítulo 2, voy a leer. Yo pensaba, Señor, no es un mensaje quizá muy edificante, ¿no? Muy, para una vez que visito la iglesia, ¿no? Pero sinceramente creo que es lo que Dios me dio, porque probablemente tú estás luchando con esto y necesitas escuchar la voz de Dios. Y como Dios tiene mucho más que decir que yo, pues vamos a leer la santa palabra de Dios para que el Señor nos hable. Y no sean mis palabras, sino lo que dice la carta del apóstol Pedro, la segunda carta de Pedro, capítulo 2, que dice así: y que el Espíritu Santo nos hable a cada uno en nuestra necesidad. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda, abominable, execrable, infame, todos son sinónimos, conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, la vieja naturaleza pecadora, andan en concupiscencia. La concupiscencia es la codicia y la avaricia de las cosas materiales y de la lascivia, la lujuria, las cosas de este mundo. No podemos amar las cosas de este mundo ni a este mundo, sino amar al Señor, ¿no? Pues estos que andan en concupiscencia e inmundicia y no se quieren arrepentir, porque si te arrepientes, si yo me arrepiento, gloria a Dios, el Señor me perdona y me limpia. Y desprecian el señorío, desprecian la autoridad. Todos los que no quieren vivir en santidad tienen graves problemas con aceptar la autoridad. En la iglesia, en el trabajo y donde sea. Si la aceptan en el trabajo será por el mal.
atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia. Ya sabéis a dónde va este mundo, si no le predicamos a Cristo. ¿A dónde van los injustos? Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se regocijan, se recrean en sus errores, en sus pecados. Tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia. Por eso digo que no hay que codiciar nada de este mundo. Solo al Señor es codiciable, en el lenguaje amoroso del cantar, de los cantares. Y son hijos de maldición. Tú y yo éramos hijos de maldición, porque vivíamos así antes de conocer a Cristo. Todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero si fuimos salvados, no es para volver a enredarnos otra vez en los antiguos pecados. Sigo leyendo que me adelanto. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Bueno, pues hoy no es una mula, sino soy lo que hablo, ¿no? Aquí no te reprende el Señor, no te azota. Dios azota a todo el que recibe como por hijo o por hija. Cuando nos hemos desviado, Dios nos azota para que no nos desviemos y no seamos condenados con el mundo. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vacías, vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Así que cuidado con lo que escuchas, cuidado, que hay muchos falsos maestros por ahí, en internet está lleno. La promesa, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Atentos, aquí viene la clave. Este es el mensaje de Dios para ti y para mí hoy. Ciertamente, si habiéndose escapado de las contaminaciones del mundo, iglesia, si hemos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, no nos enredemos. Enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca a la vaga a revolcarse en el cielo. Estos textos se ven poco en las iglesias, o a veces nunca. Pero esto es el Evangelio. No te vuelvas atrás. Si estás empezando, agárrate al Señor, porque la cosa viene dura, porque queda poco tiempo, porque tu vida es muy corta, igual que la mía, y porque sin santidad nadie verá al Señor. No te agarres a que no, yo un día levanté mi mano. ¿Cómo estás viviendo? ¿Hay fruto de santificación en tu vida? Deja que el Señor te limpie cada día, llenándote con su Espíritu Santo. Pues hermanos, por lo demás, todo está dicho. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, solo lo vamos a encontrar en Jesús. Solamente. Y como Él lo tiene, nos lo brinda. Nos lo da para que esas virtudes se vean en nosotros. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, que demos ejemplo en esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Una iglesia que no valora la santidad
el Señor no está con esa iglesia. Estará para corregirla hasta que en su paciencia se agote la paciencia y algunos sean cortados y podados, como ocurre y ha ocurrido siempre. Así que yo te animo a que le entregues al Señor ese pecado, esa tentación, eso que Dios te ha mostrado que no es una cosa pura. Quizá no le has dado importancia. Pues es que sí, no le daba importancia y el Señor me mostró, sí, tiene importancia. Tiene mucha importancia. No estás viviendo la santidad que yo tengo para ti. Límpiate, purifícate. Que se lo entregues al Señor. Ya verás qué alegría, qué gozo, qué bendición. Porque el Señor es maravilloso. Ese es el avivamiento. Que su iglesia se dedique al primer amor. Jesús enseñó que el más grande mandamiento y de la ley se resume en dos. El primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Si no cumplimos ese, ya el segundo ni te cuento, ¿no? No podemos empezar la casa por el tejado. Eso es exclusividad. Eso es enamoramiento. Eso es obediencia al Señor. Eso es intimidad mutua. Sin eso no hay nada. El segundo es semejante, amarás a tu próximo como a ti mismo. Pero es que ni te vas a poder amar con salud, sanamente a ti mismo, a ti misma, si no decides amar a Dios con toda la carne del asador. Y ya sabes cómo amar a Dios. Pidiendo ser lleno del Espíritu Santo. Si no, es imposible. Porque si no, los mandamientos de Dios no vas a querer seguir pecando, que es lo que has hecho toda la vida, lo que te pide tu vieja naturaleza, las bajas pasiones. Pero si de verdad te entregas al Señor, vamos a ver maravillas. No vivamos a dos bandas. No, eso no funciona. Al final los matrimonios se resienten, los hijos ven nuestros malos ejemplos y seguimos haciendo que el pecado se perpetúe en las familias, ¿no? Decidamos ser santos como Dios es santo. Perdonad si os he aburrido o me he extendido mucho, pero para una vez que vengo, esto es lo que creo que tenía que deciros de parte del Señor.